Y ahora, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Bob, quien nos va a estar compartiendo la palabra esta mañana. Vamos a orar por nuestro hermano. Padre del cielo, Señor, una vez más, Señor, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, y en este momento te damos gracias especialmente por la vida de nuestro hermano Bob, Señor, que va a estar compartiendo tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lo uses, bendito Dios, que tú, Señor, que Él sea el instrumento, bendito Dios, que tú uses para poder así, Señor, hablarnos a nosotros, bendito Dios, que nuestros corazones sean receptivos, bendito Dios, a lo que tú tienes esta mañana para nosotros, bendito Dios, que todo lo que nos comparta, Señor, sea de beneficio, de provecho, con propósito hacia nosotros, bendito Dios, que podamos así, Señor, crecer juntos, bendito Dios, como iglesia, bendito Dios, y así, Señor, a seguir alabándote y glorificando por medio de nuestros testimonios, Señor, a la gente que no te conoce, bendito Dios. Gracias, Señor, y podamos así, Señor, a amarte y glorificarte, Señor, de una manera más eficaz, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano. ¿Se escucha? Muy bien. Buenos días a los que están aquí presentes, a los que nos están acompañando a través de las redes. Seguimos con nuestra serie Fielmente. Seguimos fielmente con Fielmente. Así se puede poner la primera lámina y así pueden ver el título. Dice tiempo, presente, futuro, temor. Gracias, se puede retirar ahora. Confieso que el 26 de octubre, el 26 de octubre, perdón, cuando me dieron el tema, me entró precisamente temor. ¿Por qué? Bueno, los que han subido aquí entienden que nunca es fácil. Pero la última vez que me tocó hace como 3 meses, el tema fue Josué capítulo 14. Algo bien definido, los parámetros claros, conociendo a los protagonistas, etc. Pero tiempo me parece un poco nebuloso, si me permiten la palabra. Entonces, ¿cómo combatir el temor? ¿Qué tal un toque de humor? Un turista norteamericano está visitando Irlanda y las cosas se mueven lentamente y él está un poco frustrado. Entonces, hablando con un taxista, dice lo siguiente: mira, en español hay una palabra que indica una falta de preocupación con el tiempo, y esa palabra es mañana. ¿Acaso ustedes tienen algún término parecido? Y sonríe el taxista y dice, sí, mañana. Bueno, en realidad tenemos 3 expresiones, pero ninguna llega al nivel de urgencia del famoso mañana. Si no agarran el chiste, pues mañana pueden hablar conmigo. Ahora, como alguien que siempre ha estado interesado en los idiomas, lo que me llama la atención al contemplar el título es que no menciona el pasado. O sea, rompe la paradigmática tríada de pasado, presente, futuro. Si se puede enseñar la próxima lámina, por favor. Descubrí un término mientras estaba preparando el mensaje, es endiatris. Por favor, no estoy sugiriéndolo como nombre para una futura hija. Pero es una serie de 3 cosas. Parece que cognitiva y estéticamente nos gusta una serie de 3 cosas. El tiempo ya lo mencionamos. El famoso dicho de Julio César, Weni Widi Wiki. Vine, vi, vencí. La Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité. 1 Corintios 13:13 dice, pistis, elpis, agape. ¿Qué significa? Fe, esperanza y amor, claro. Y el lema de esta iglesia, de GCC, amar, crecer e ir. Muy bien. Ahora, una pequeña observación sobre el pasado. Se puede retirar la lámina. Pues el pasado ha moldeado el presente, ¿no es cierto? Pero también es cierto que no podemos cambiar el pasado. La próxima lámina, por favor. ¿Alguien reconoce a este sujeto? Stalin, Joseph Stalin.
La próxima. Él nació con otro nombre, Jugashvili. Es un poco menos impresionante, ¿verdad? Entonces él cambió el nombre, Stalin, porque suena como steel en inglés, que es acero, ¿verdad? Pero no solamente cambió su apellido, también cambió las fotos. Uno de sus colaboradores ya no le era útil, entonces, das vidania, adiós. Y no solamente lo quitó de la tierra, sino lo quitó de las fotos. Stalin fue el primer photoshopista. Bien, se puede retirar. Lo que sí podemos hacer es cambiar nuestra actitud hacia algún aspecto del pasado. Si es que eso nos ayuda en una manera constructiva para el presente y para el futuro. Creo que el pastor Mike mencionó algo parecido la semana pasada. Podemos aprender del pasado, evitar los errores que cometimos en el pasado, dar gracias por las bendiciones que hemos recibido en el pasado, pero vivir en el presente. Ok, adelante, por algo se ha escogido este título, ¿verdad? Dejamos el pasado. ¿Sí o no? El tiempo, igual que el dinero, es un recurso. La hermana Sandy hace 3 semanas, hacia el final de su mensaje, lo mencionó en ese contexto. Entendiendo eso, estamos llamados a ser mayordomos buenos y fieles de nuestro tiempo. Podrías decir, pero nuestro dinero puede crecer y la duración de un día es algo fijo. Punto. Suma 0. Y tienes razón. Pero si lo comparamos con un cheque individual, digamos de $500, es un poco diferente, ¿verdad? Hay que saber racionarlo. No somos máquinas, tenemos que controlar nuestro tiempo. Mi suegro, que en paz descanse, luego apuntaba al reloj y decía, ahí está el jefe. La próxima lámina, por favor. Creo que podemos dividir nuestra vida en esas 3 áreas. Iglesia, hogar y trabajo, ¿cierto? Falta algo. La próxima. Arriba de todo, tiene que estar Dios, ¿cierto? En todas las áreas. Muy bien, ya se puede quitar. Gracias. Para mí, divido mi tiempo en mi mente en 3 categorías. Tiempo productivo, tiempo placentero y tiempo perdido. Voy a dar algunos ejemplos de mi vida. Cada uno de ustedes puede traducirlo a sus propios términos, a su propia vida, para que tenga sentido. Primero, algo productivo. Nosotros vivimos en el condado. No hay servicio público de recoger basura. Claro, uno puede pagar un servicio privado, pero ¿qué pasa? No hacen reciclaje y eso me duele. Entonces yo mismo llevo la basura y el reciclaje al vertedero. Y sí busqué esa palabra que es landfill o basurero. No es nada placentero. Los que conocen el landfill saben eso, ¿verdad? Pero sí es productivo porque nos deshacemos así de la basura. Algo placentero. Algunos de ustedes saben que yo no veo mucha televisión. ¿Acaso entre semana, media hora por la mañana de caricaturas? Noticias. Pero hay una serie que se ha extendido a través de varios años. Hay un actor italiano-americano que se llama Stanley Tucci, que va a cada una de las 20 regiones de Italia para investigar, para conocer la gastronomía y también para conocer a la gente. A mí me fascina ese programa. Yo sí me siento para verlo. Claro, como lo grabamos, podemos vengarnos y no ver los anuncios para no perder tiempo. Pero un poco más serio, hablando de tiempo perdido. Algunos saben que yo era profesor acá en la universidad por 30 años. Me gustaba mi trabajo, mi carrera, pero hay algunos deberes que son menos agradables que otros. Cada X años hay un requisito para el departamento de hacer un autoestudio. Eso significa horas de reuniones, horas de buscar información, estadísticas, horas de escribir narrativas. Después se invita a otro grupo de afuera
y el grupo de afuera prepara su informe, hace sugerencias, etc. ¿Y qué pasa con todos estos informes? Van rumbo a la oficina de algún vice, se archiva y colecta polvo. Tiempo perdido. Ahora, una cuarta observación aquí. No es otra categoría, pero sí empieza con P. Y esa palabra es pero. Primero, hay cosas que son productivas y placenteras a la vez, ¿no es cierto? Por ejemplo, si leo un libro, a mí me encanta leer, si leo un libro que me fascina, pero del cual saco mucho provecho, entonces es algo placentero y algo productivo a la vez. Pero otra vez la categoría tal vez más seria, tiempo perdido. Estoy hablando de periodos de mi vida. Entre mediados del año 76 y 78, yo diría tiempo perdido, personal y profesionalmente. Pero si no hubiera sido por ese periodo, que es tan fácil decir perdido, lo más probable es que me hubiera quedado en Arizona, no hubiera llegado al este, no hubiera conocido a mi esposa, no hubiéramos fundado familia. Ella no me hubiera alentado a seguir con mi educación, porque ya tenía la maestría, pero ella dijo, no, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Y todavía no sé, pero bueno, este es otro asunto. Entonces, en el año 80 empecé mi programa doctoral y saqué el doctorado en el año 84 y me contrataron en una universidad militar a 1 hora de aquí, al sur, en Lexington. Qué bueno tener trabajo, pero la verdad que no me gustó. 4 años perdidos ahí, del 84 al 88. Sí. El ambiente no era muy académico. Pero si no hubiera estado allá en Lexington, no me hubieran invitado a una entrevista acá en JMU. Estando yo en Texas, ¿ustedes creen que me hubieran pagado el vuelo? Creo que no. Ahora, los 30 años que pasé ahí, los primeros 14, bastante buenos. Los últimos 11, bastante buenos. Y como todos son muy buenos en matemáticas, saben que hay una diferencia de 5 años aquí, ¿verdad? En el año 99 me sentenciaron a 5 años de jefe. Sentenciaron, sí. Ni un momento agradable. Pueden preguntarle a mi pobre esposa. Pero les digo, si no hubiera sido por eso, lo más probable es que no hubiera empezado a escribir cuentos, novelas, que es mi pasión, escribir ficción. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto para nosotros como grupo? Que en tiempos difíciles, hasta perdidos, entonces, desde nuestra perspectiva, ¿qué está haciendo Dios? Obrando, preparando algo. Y si nuestra congregación está pasando un momento difícil, yo creo que Dios tiene algo mejor para nosotros. Bien. Ahora, quiero entrar en lo que la Biblia dice del tiempo. Y no, yo digo que la Biblia es un poco más importante. Génesis 1:14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ahora, una pregunta, ¿Dios necesita todo eso? No, eso es para nosotros, ¿verdad? Dios obra dentro del tiempo, pero Él está encima del tiempo. El tiempo no le afecta como nos afecta a nosotros. Después del diluvio, Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, ya se nota, ¿verdad? El verano y el invierno, el día y la noche. Entonces el día es una unidad natural, ¿verdad? La tierra gira sobre su eje. El año también. La tierra da una vuelta completa alrededor del sol. Las estaciones, si uno no está muy cerca del ecuador, son parte de la naturaleza. Claro, las divisiones que nosotros hacemos no son parte del orden creado, son invención humana. Por ejemplo, la hora, la idea de una hora, eso no está, ¿verdad?
Eso viene de Egipto, del Egipto de muchos milenios antes. Y la idea de dividir la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos nos llega a través de Babilonia, que a su turno heredó todo eso de Sumeria. Babilonia y Sumeria están hoy en el país que se llama Irak, ¿verdad? Irak. El concepto del mes está relacionado con, pero no idéntico al ciclo de las fases de la luna. Y los calendarios aparecieron con el desarrollo de la agricultura. Bueno, dos facetas del tiempo que quiero comentar. La cíclica y la lineal, o sea, el círculo y la línea recta. Las dos se reflejan en el calendario. Primero el elemento cíclico, los días de la semana, los días con números, ¿no?, del mes, las estaciones, etc. Y las denominaciones, las iglesias tradicionales, se guían por el año litúrgico. Algunos de ustedes se criaron dentro de una iglesia así tradicional. No tiene que ser la católica. Puede ser la católica, pero puede ser una iglesia protestante también. Yo, por ejemplo, me crié en la iglesia episcopal, que tiene el año litúrgico. Nosotros en esta iglesia, un poco menos, pero sí celebramos la Pascua, la Navidad y algunos años el Pentecostés. También el año secular tiene su ritmo, ¿verdad? El año nuevo, el día de independencia según el país. Y hoy, el 20 de noviembre, en México se celebra el día de la revolución. Sí, cómo no. Pero también hay este factor lineal. El calendario de este año dice 2022. Para el año que viene, 2023. ¿Ok? ¿De dónde vienen estos números? Gracias por preguntar. En el año que llamamos 525, el monje Dionisio el Exiguo, me encanta el epíteto, Dionisio el Exiguo calculó que el Señor Cristo había nacido en el 735, déjenme empezar otra vez, 753 años antes que Jesús nació, esos años después de la fundación de Roma. Se equivocó por cuestión de entre 4 y 7 años, pero eso no es el punto aquí. Todo lo anterior va acercándose a la primera venida de Cristo, ¿cierto? Y todo lo que viene después va en marcha hacia la segunda venida del Señor. Entonces, desde aquel entonces, no es solamente un año tras otro, sino que el tiempo va marchando hacia un fin establecido. Según la Biblia, ¿qué debemos nosotros hacer mientras tanto? El Salmo 90, versículo 12 dice, enséñanos es una oración, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. No sé si lo saben, yo no lo sabía, pero es el único salmo escrito por Moisés. ¿Por qué precisamente Moisés escribe precisamente este salmo? Bueno, hay un episodio conocido en Éxodo 18. Los israelitas han salido de Egipto, de la esclavitud, y están tratando de organizarse un poco, ¿no? Entonces, el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos, o sea, al pueblo, las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces, el suegro está dirigiéndose a Moisés, pero yo creo que Dios se está dirigiendo a nosotros.
Organiza tu tiempo y a tu gente en una manera sabia, prudente y productiva. ¿Cierto? Pasamos al Nuevo Testamento. Efesios 5, 15, del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ustedes saben que Efesios y Colosenses son como epístolas hermanas, ¿verdad? Cartas hermanas que tienen mucho en común, aunque el enfoque sea un poco diferente. Colosenses 4, 5 y 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora, esta palabra griega que se traduce en Efesios con aprovechando bien, en Colosenses se traduce con redimiendo. Y en Gálatas 3:13 y 4:5, Pablo usa esa misma palabra para decir que Cristo nos ha redimido a nosotros y ahora nos toca redimir el tiempo. Eso es no solamente para nuestro bien, sino para edificar a su iglesia y para alcanzar a los que todavía no lo conocen, los que están afuera. Pero no bastan las palabras. ¿Qué dice 1 de Juan 3:18? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, y yo pondría aquí solamente, sino de hecho y en verdad. O sea, a nuestras palabras tienen que seguir los hechos, ¿verdad? Si no, al principio de su ministerio, el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, del 31 al 34, dice, no os afanáis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Y concluye así, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí me atrevo a decir que hay tres cosas que el Señor no está diciendo. Primero, Él no está hablando de la plena conciencia. ¿Conocen el término? Plena conciencia, que en inglés es mindfulness. Tiene que ver con vivir en el presente, que en sí está bien, pero el concepto viene del budismo. Ahora, si encontramos un poco de sabiduría en el budismo está bien, pero no vamos a encontrar la salvación ahí. Creo que podemos estar seguros de eso. Además, si voy a seguir los pasos de alguien, va a ser Jesús y no Buda. ¿Por qué? Porque la tumba de Buda está ocupada y la tumba de Jesús está vacía. Entonces, bueno, le da más importancia, ¿no? Segundo, Jesús no está diciendo que estas cosas no son importantes. Porque Dios sabe que necesitamos estas cosas. Pero el enfoque no debe ser en las cosas, sino en Dios, ¿verdad? Tal vez esos dos puntos son más obvios. El tercer punto, vamos a ver. Jesús no está diciendo que debemos dejar a un lado todo lo que viene, todo lo que tiene que ver con el futuro. Eso no está en esas palabras. Time out. Pero hay un versículo clave en toda conversación que tenga que ver con la Biblia. Un versículo bien corto. Es Hechos 20, 27, donde Pablo dice, no he rehuido anunciarnos todo el consejo de Dios. No vamos a sacar fuera de su contexto algo que dice, aunque sea el mismo Señor Jesús. Tenemos que ver lo que la Biblia dice acerca de un tema, ¿verdad? Porque hay alguien que es un experto en sacar
escritura fuera de su contexto para manipular. Ni voy a decir el nombre. ¿Y por qué digo eso? Porque la misma Biblia en Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Quedándonos en Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ahora, en otras traducciones, en vez de pensamientos, dice planes. Ahora, mis amados, planes tienen que ver con el futuro, ¿cierto? Entonces Jesús no está diciendo que no tengamos ningún cuidado, pero que no nos preocupemos, que es otra cosa. Segunda de Timoteo 4:2, dícele Pablo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, cuando es conveniente y cuando no es conveniente. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, y tuve que practicar esa palabra, maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este es el último capítulo de la última carta de Pablo, dirigido a su hijo espiritual. Está hablando de lo que Timoteo tiene que hacer el día de hoy, pero mirando hacia el futuro. Y sinceramente yo creo que el Espíritu Santo nos está hablando a todos nosotros aquí diciendo que tenemos que ejercer nuestros dones. Dios nos ha dado dones por algo, ¿verdad? Por una razón. Es para edificar a su iglesia y alcanzar a los que todavía no lo conocen. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán. Todo esto, este orden creado va a pasar, pero mis palabras no pasarán. Obviamente vale la pena un estudio detenido de los capítulos 24 y 25 de Mateo, pero el jefe está diciendo que no va a ser hoy. Segunda de Corintios 9:9, que cita el Salmo 112. La justicia del hombre bueno permanece para siempre. Eso es decir mucho, ¿no? Primera de Juan 2, del 15 al 17, pero especialmente el 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, hay que examinar esa última frase un poco. El mejor comentario para un pasaje bíblico es otro pasaje bíblico, ¿verdad? Segunda de Corintios 4, 16, 17. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, pueden creerme, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si nosotros como individuos, si nosotros como congregación estamos pasando un momento difícil, debemos decir que es una leve tribulación, porque si Pablo puede decirlo en esta misma carta, en el capítulo 11 de esta misma carta, Pablo da una listota de lo que él ha sufrido por el Evangelio. ¿Y cuánto he sufrido yo por el Evangelio? No mucho. Vamos a decirlo así. Pero Pablo también está diciendo que este cuerpo no es permanente.
Hebreos 11:39 dice, y todos estos, o sea, los héroes y las heroínas de la fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Si cumplimos con lo que Dios nos manda hacer, es posible que no veamos el fruto, o no todo el fruto, por lo menos, ¿verdad? Pero está bien, porque no somos los primeros que experimentamos eso. El futuro, temor, hay que mencionar esa tercera parte del título, pero el temor muchas veces tiene que ver con ¿qué? Con la incertidumbre, ¿no es cierto? Simplemente no saber lo que nos espera. Entonces, Hechos 1:6, ¿y cuál es el contexto aquí? Jesucristo fue crucificado, resucitó y pasó 40 días hablando de vez en cuando con los discípulos, ¿cierto? Y ahora se va. Va a regresar a su lugar. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Nosotros podemos sonreír y decir, un poco boba la pregunta, ¿no? Pero no, hay que ponernos en el lugar de ellos. Fue una pregunta totalmente lógica. Quieren saber, no quieren incertidumbre. Pero, como siempre, Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y si a los discípulos no les toca, a nosotros tampoco, ¿verdad? Pero aquí hay un pero. El próximo versículo, ¿qué dice Jesús? Van a regresar a Jerusalén y ¿qué va a pasar dentro de poco? Son 10 días, pero ellos no lo saben. El Espíritu Santo va a venir sobre ellos el día de Pentecostés. Entonces la incertidumbre ya no es tan importante. Entonces si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿es tan importante la incertidumbre o podemos soportarla? Segunda de Pedro, capítulo 3, y es un pasaje largo, no lo voy a leer todo, pero vale la pena, a mí me gusta ese pasaje. Dice Pedro algo muy famoso para con el Señor. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios tiene otro sentido del tiempo que nosotros. Pero quiero leer la última parte de ese pasaje, empezando con el versículo 11. Puesto que todas estas cosas, o sea, el orden creado, todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Espérate, ¿yo no voy a tener temor con eso? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, y Él es fiel, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Todo esto va a desaparecer, pero va a llegar una etapa mucho mejor, donde mora la justicia. Y este es el último capítulo de la última carta de Pedro. Ven a qué vamos aquí. Estas personas tienen un mensaje, un último mensaje importante y es relevante para nosotros hoy. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es otra clase de temor, ¿verdad? Es un temor santo y sano. Pero una clase de temor que debemos evitar. Primera de Juan 4:18. Acuérdense que 2 versículos antes, Juan ha dicho que Dios es amor. Dios es amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Eso sí es cierto, ¿verdad?
El temor lleva en sí castigo, es su propio castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, Juan 16:33 dice, el Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no está prometiéndonos todo lindo, todo color de rosa, pero está diciendo que podemos confiar en Él porque Él ha vencido al mundo y al príncipe del mundo, ¿verdad? Estas son entre las últimas palabras de Jesús antes de ser arrestado. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Juan 15 nos da la clave para hacer esto. Tenemos que permanecer en Jesús y sus palabras tienen que permanecer en nosotros. Y así vamos a perseverar hasta el fin. Si el equipo de alabanza quiere subir y cuando concluyamos con una oración, si el equipo puede también pasar para orar para quien quiera, lo que sea. Tengo que decirles que hoy, después del desayuno, yo estaba enjuagando la loza. Y Acela había puesto la estación cristiana. Y salió una canción que yo no conocía, pero había una frase que decía, el temor no es mi futuro. Y en ese momento me aferré de eso y quiero que todo el mundo tenga la misma oportunidad de disfrutar de esa sabiduría musical. Ok, bueno, si me permiten voy a concluir con una oración. Padre Celestial, te pido que bendigas ricamente a mis hermanos y a mis hermanas, que a todos nos quites todo temor por el futuro y que inculques en cada uno de nosotros el temor santo ante ti, el Dios santo. Que tu nombre sea glorificado en todo lugar y en todo tiempo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amados, les deseo una semana llena de bendición, de gozo y de victoria. 3 cosas, ¿verdad? Muchas bendiciones y si Dios quiere, nos vemos aquí la semana que viene.